Muy buenas y calurosas tardes, ¿no? Es verdad que la temperatura de hoy ha subido algunos grados, pero al fin y al cabo ni la temperatura impide que tengamos la oportunidad que tenemos hoy, que en verdad es un privilegio, de presentar una nueva obra literaria, y más aún un privilegio si es una obra de nuestro querido escritor y poeta Julio Mariscal. Hablar de Julio Mariscal, yo como concejal de Cultura, como delegado municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos, casi ni me atrevería. Es verdad que el Ayuntamiento, a lo largo de la historia, ha tenido siempre pues un reconocimiento especial a este poeta, al poeta del pueblo, como muy bien se titula esta nueva publicación, y que, como decía, a lo largo de las décadas, pues todas las corporaciones municipales que han pasado por el Ayuntamiento de Arcos han rendido siempre homenaje a este poeta, a este escritor, que sin lugar a dudas es el mejor embajador que Arcos de la Frontera pueda tener. En Arcos, en la provincia de Cádiz, en Andalucía, en España, internacionalmente, ¿no? Porque es verdad que ha llevado el nombre de nuestra ciudad, el nombre de Arcos, de su pueblo, más allá de todas las fronteras. Como decía, el granito de arena que este nuevo gobierno, el cual pues me honro como delegado municipal de Cultura, como decía anteriormente, hemos puesto en el Palacio del Mayorazgo, pues dedicarle un nuevo espacio a nuestro poeta. Es un patio, el patio de la Pinacoteca, que es el patio de la planta de abajo del Palacio del Mayorazgo, en el cual, bueno, pues hemos reproducido algunos de sus poemas, algunas de sus fotografías, y con una lona que anuncia que es el patio del poeta del pueblo, de Julio Mariscal. No me quiero extender, por supuesto os quiero agradecer a todos vosotros que nos acompañáis en la tarde de hoy, agradecer por supuesto a los poetas que hoy nos acompañáis, Pedro Sevilla, que me acompaña aquí en la mesa, a Pepa Caro, esa alcaldesa de la ciudad, también tenemos a Rafael Castro, también por supuesto a mi amigo Salvador Pérez, dramaturgo de Arcos de la Frontera, y por supuesto todos los ciudadanos, todos los vecinos, visitantes también, que venís de Paterna, de otros municipios, y que nos acompañáis en la tarde de hoy. En la mesa se encuentra también pues el depositario de la obra, ¿no? De la obra de Julio Mariscal. Desde aquí un afectuoso saludo también a Aurelio Sánchez Mariscal y por supuesto a Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, que será pues el encargado de presentarnos también esta obra literaria. Un saludo, por supuesto, al que nos acompaña hoy, que es el editor también, Juan Francisco Sánchez, y por supuesto, como decía, hoy vamos a tener la oportunidad, la enhorabuena de que en Arcos de la Frontera presentamos una nueva publicación de poemas inéditos que nunca han visto la luz. Hay que agradecer a la familia depositaria de la obra, pues que tengamos la oportunidad de tener las ganas de conocer este poemario, estos versos nuevos también de Julio Mariscal, y que nos van a hablar de su época, de su etapa en Paterna, ¿no? Esos 10 años más o menos que estuvo en Paterna de la Ribera, y que por supuesto pues ahí nos va a contar y nos va a hablar de sus calles, de sus rincones, de su gente, de las costumbres, igual que lo hizo con Arcos, pues también con Paterna. Ahora vamos a tener la oportunidad que Javier Salmerón nos va a interpretar una de las piezas más conocidas, creo que es Pueblo, si no me equivoco. Dijiste para siempre. Pues esa la hace exactamente, la ha dicho hoy, no sabía que no había equivocado. Sí. Y bueno, así que muchísimas gracias, Javier, por supuesto también por acompañarnos hoy, y vamos a comenzar este acto de presentación del libro con la interpretación de Javier Salmerón. Muchas gracias. ¿Tenemos más? Dijiste para siempre, te marchaste de entre los míos. Y yo, Dios mío, me iba a morir, cae con tanta nada entre las manos. Haré cuando me entre las horas,
cuando la estrella llame su nombre, estarás conmigo. Y ahora el tiempo aflige entre nosotros. Me sigo preguntando ¿qué haré con tanta tarde entre las manos? ¿Qué haré cuando me enrede entre las horas? ¿Qué haré con tanta tarde? Con tanto corazón, con tanto valor. Si no tengo tus ojos, ¿qué haré con tanta tarde entre las manos? ¿Qué haré cuando me enrede entre las horas? Cuando la estrella clave su nombre, caerás conmigo. Muy buenas tardes, querido delegado de Cultura, querida exalcaldesa de Arcos, señora Caro, querida familia de Julio Mariscal y queridos amigos, muy buenas tardes. Yo quiero agradecer a ustedes doblemente la asistencia a este acto porque la verdad es que hay que tener ganas, o sea, por hablar claro, como hablamos por aquí, hay que tener ganas. Pero yo creo que el acto y el protagonista del acto lo merecen, así que, bromas aparte, muchísimas gracias por estar aquí. Cuando presentamos el libro en Paterna, terminé con una frase de María Zambrano, de la filósofa María Zambrano, y hoy quiero empezar con esa misma frase aquí. Ella dijo, y yo lo suscribo, que entre las cosas hermosas que había tenido en la vida, muy pocas eran comparables a la de haber tenido maestros. Yo también pienso igual, yo creo que un hombre o una mujer tiene que tener maestros, tienen que tener un norte moral, alguien en quien reflejarse y a quien tratar de emular. Y yo, afortunadamente, desde mi más temprana adolescencia, me topé con la figura grande, con la figura digna y con la figura poética de Julio Mariscal. Así que se puede decir que yo, poéticamente y moralmente, soy un hijo de Julio Mariscal, de su magisterio. Ninguno como él ha tratado con tanta ternura al ser humano, ha recreado lo más íntimo y lo más hermoso del ser humano, su desvalimiento, su afán de justicia, su lucha siempre por los más desfavorecidos. Yo creo que hoy y siempre un lugar al que todos tenemos que tender. Así que repito con María Zambrano, qué alegría de tener maestros y qué alegría de haber tenido como maestro y tener como maestro a Julio Mariscal. Se presenta aquí hoy un libro suyo, un libro póstumo. Los hijos póstumos siempre se reciben con muchísima expectación. Sus padres ya han muerto, pero su semilla, su simiente, su labor y su trabajo siguen vivos. Y en este caso, gracias a la familia
de Julio Mariscal, y gracias sobre todo al tesón de la Asociación Impresiones de Paterna y muy especialmente de Juan Francisco Sánchez, pues hoy ve la luz. Su padre ya no está en la luz, pero este libro, este pueblo, sí que ve la luz, y lo ve en su otro pueblo, en su pueblo de nacimiento, porque realmente Julio Mariscal vivió pocos años, vivió 55, y de ellos más de una década los vivió, y además los vivió intensamente en nuestro pueblo hermano que es Paterna de Ribera. Julio Mariscal nació en Arco, eso es indubitado, pero se puede decir también que Julio Mariscal es paternero porque allí amó y allí enseñó y allí dio buena parte de todo lo mejor que tenía. Yo creo que poco más puedo hablar, únicamente que este libro que hoy se presenta y que ustedes van a poder disfrutar, esas prosas poéticas de Julio Mariscal, tiene un trasfondo, o sea, ha tenido una gestación, ¿no? Y a mí muchas veces me agrada participar en esas gestaciones de libros, porque cuando compramos un libro, sea de un autor conocido o de alguien desconocido, pues bueno, tenemos la obra hecha, pero no sabemos el trasfondo, no sabemos las ilusiones que se han puesto ahí, no sabemos el tesón, no sabemos las dificultades que se hayan podido tener a la hora de esa publicación. Y yo en este caso pues he sido testigo privilegiado. He sido testigo de eso, del tesón de Juan Francisco Sánchez, de su apuesta por dignificar la obra de Julio Mariscal en la vertiente paternera, digamos, y sobre todo he sido testigo del buen hacer de un señor que hoy no está aquí, pero que merece siempre todo nuestro respeto y nuestro aplauso, que es Aurelio Sánchez Mariscal. Julio Mariscal va a cumplir 50 años de muerto, y desde el primer día Aurelio se hizo cargo de su obra y la ha llevado, a mi entender, con una pulcritud impecable que es digna de ya digo, de aplauso y de respeto. Y nada más, yo les dejo con Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, que no desmerece a su padre en esta labor que estoy indicando, y luego pues hablará el auténtico presentador del libro que es Juan. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, señor delegado de Cultura, Pedro, Juan, asistentes a este acto. Este libro es el resultado primero evidentemente, de la pluma de Julio Mariscal, pero sobre todo es consecuencia de la impresión que dejó en él, el trato que recibió en Paterna y todo lo que vio en Paterna durante esos años, y que él quiso dejar por escrito, en cierto modo, como agradecimiento a ese trato tan afable que recibió allí. Cuando Julio muere, mi padre, como se ha dicho aquí, se hace cargo de la obra, y lo que encuentra es un revoltijo de papeles y más papeles, porque Julio nunca se preocupó en exceso por organizar su obra. De hecho, algunos de los libros fueron en realidad publicados por intereses de otras personas que le pedían: vamos a publicar esto o aquello. Él no tenía ese interés por publicar, pero cuando cuando Julio muere y mi padre accede a todo ese material, encuentra en un cajón ya cerradito este libro, lo que será este libro. En vida, Julio le había dicho que tenía mucho interés en publicar eso, pero nunca se había llevado a cabo. Él quería, como digo, agradecer al pueblo de Paterna eso, pues con este libro que hoy tenemos entre las manos, que hoy se presenta. Muchas veces es el azar el que da lugar a hechos importantes, y así en cierto modo sucedió cuando, bueno, pues hablando con Juan Sánchez conoció
a Julio Mariscal, que apenas se conocía en Paterna, luego conoció la obra Esta Pueblo, y ahí empieza el interés por publicarlo. Viene a hablar con nosotros y evidentemente yo actualmente como depositario de la obra y mi padre previamente, lo que queríamos era difundir la obra, que se conozca su poesía evidentemente, también su prosa, porque es de lo poco que aparece en prosa entre sus papeles, y que, como digo, que se conozca aún más la obra. Entonces, cuando vino Juan Sánchez, pues evidentemente enseguida acordamos que se debía publicar y nos pusimos manos a la obra, porque esto, aunque ahí aparezco yo como corrector y demás, realmente fueron varias tardes que nos reunimos y aparte muchas conversaciones por WhatsApp, que es como se lleva hoy en día todo, pues en esta línea, en este texto debería aparecer tal cosa, pues yo creo que no, y si ponemos aquello. Entonces nos reuníamos Pedro, Juan y yo, y nos vimos varias veces con mi padre también allí de qué podíamos poner aquí. Luego Juan pues también pues aclaró algunas cuestiones pues del léxico de Paterna, de algunos sitios que se mencionaban y que no teníamos claro a qué se refería. Pero al fin y al cabo lo importante es que hoy aquí tenemos este libro que se presentó en Paterna, lo que sería una gran satisfacción para Julio saber que por fin ese libro que él quiso ver publicado, pues gracias al esfuerzo de Juan y de Impresiones, pues ya ve la luz. Solo espero que les guste, es muy fácil de leer, muy agradable de leer, son pequeños textos que en realidad son aplicables, como dice ahí, pueblo. Ahí no dice Paterna, es Ribera, es cualquier pueblo de aquella época, cualquier pueblo de Andalucía, con cierto modo la miseria de los trabajadores, de los que venían a trabajar de fuera, de determinados personajes que ahí se retratan tan perfectamente y que podían existir en cualquier pueblo. Por lo tanto, aun siendo un texto que se podía considerar muy localista, muy ligado a Paterna, en realidad es aplicable a cualquier pueblo de Andalucía de aquella época. Espero que resulte grata su lectura y nada más. Yo dejo realmente, como ha dicho Pedro, la importancia a Juan para que él intervenga. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, delegado de Cultura, Pedro, Manolo. Muy agradecido también de que, como decía Pedro, esta tarde tan calurosa estéis aquí, a pesar de ello, acompañándonos, viendo además, pues, además de familiares y de otros paisanos que vienen desde Paterna, ¿verdad? Pues a amigos que son amigos hoy en día, pues gracias al vínculo establecido a partir del entusiasmo común por Julio Mariscal, ¿no? Como Pepa, como Salvador, Rafael, Pepi y demás asistentes que estáis hoy en el acto, ¿verdad? Bueno, pues realmente, como se ha dicho, yo tengo noticias de Julio Mariscal por primera vez a través de Pedro Sevilla, aquí presente, que seguramente todos coincidiremos en que es uno de los grandes difusores de la obra de Julio Mariscal, ¿verdad? Él además pues disfruta muchísimo proponiendo la lectura de Julio Mariscal a todo aquel joven que se acerca a él, motivado e interesado por el mundo de la poesía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Pedro es una figura clave dentro de la obra y de la lectura de Julio Mariscal. Y bueno, pues como digo, pues cuando tengo noticias por primera vez en una feria del libro de Jerez, que coincido con Pedro, de Julio Mariscal, pues como paternero y también como filólogo y persona interesada por el mundo de las letras y de la literatura, pues lógicamente me llamó mucho la atención esa noticia de que en Paterna había vivido durante 10 años un poeta de la importancia de Julio Mariscal, porque claro, a mí en Paterna, en todo caso, me habían hablado de don Julio, que era un maestro que había estado allí durante 10 años, pero nunca que tuviese esa relevancia y esa importancia dentro de la generación del 50. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos, como se ha dicho, una asociación en Paterna que se llama Impresiones, que también está hoy mi compañera Toña Gutiérrez por aquí, por el público hoy,
Y en esa asociación nosotros nos dedicamos a promover cuestiones culturales que tengan que ver con el pueblo y, lógicamente, en cierto momento pues empezamos a interesarnos por la figura de Julio Mariscal, promoviendo y proponiendo mesas redondas en torno a su figura. En el año 2017, junto al productor audiovisual Antonio Lozano, pues hicimos el documental recordando a Julio Mariscal, en el cual pues participan algunas de las personas también presentes en la sala, como Pedro, como Pepa, como el propio Javier Sarmerón, que nos ha interpretado el tema y que nos interpretará otro al final, y al cual pues también le agradecemos su colaboración. Además, en Paterna, desde la asociación también ese mismo año, 2017, que se cumplían 40 años de la muerte del poeta y que nosotros propusimos al Ayuntamiento de Paterna dedicar ese año la Semana Cultural a Julio Mariscal, ¿no? Pues además se editó una de nuestras revistas. Nosotros tenemos desde el año 2014 17 revistas hechas y la número 12 pues fue dedicada a la figura de Julio Mariscal. Siempre nos ha interesado Julio Mariscal desde dos ópticas distintas. Por un lado, desde, por supuesto, las personas que son amplios conocedores, profundos conocedores de su obra y de su vida, ¿verdad? Y familiares suyos también. Pero también nos ha interesado mezclar, fusionar eso con gente que conoció a Julio en Paterna como un ciudadano más del pueblo, ¿no? Que se mezcló con la gente de allí, que participó y vivió la Semana Santa, el flamenco también su carácter docente allí en Paterna, ¿no? Que le hizo pues relacionarse con un montón de familias del pueblo. Pues, y ya por último, por señalar, en el año 2022 también creamos la ruta literaria Julio Mariscal en Paterna, donde hay una serie de textos, 6 textos. Algunos de ellos, por cierto, pertenecen a este libro que presentamos hoy y bueno, pues esa ruta la realizamos todos los años, con lo cual pues desde nuestra humildad pues y desde nuestras posibilidades pues difundimos cada año pues la obra y el orgullo que sentimos de que Julio Mariscal tenga ese vínculo con nuestro pueblo. Entonces ya a partir de ahí, pues como decía Manolo, el libro es un libro que yo debo este libro principalmente a Aurelio Sánchez Mariscal, ¿verdad? Que, como decía en Paterna cuando lo presentamos, él tuvo la generosidad, porque de otra manera no habría sabido yo de este libro. Entonces él tuvo la generosidad de llamarme cierto día y decirme: oye, Juan, además con muchísima ternura recuerdo esa llamada, ¿no? Y esas palabras de Aurelio, ¿verdad? Que me dijo: oye, Juan, ¿tú sabías que mi tío tiene un libro escrito íntegramente a Paterna? Entonces, esa confesión de Aurelio en ese momento, ¿no? Para mí, pues, no tengo palabras para agradecerlo, ¿no? Porque pienso yo fríamente, Aurelio, pues, en un momento dado, si a lo mejor no se hubiese querido complicar la vida, pues eso no me lo hubiera dicho y ahí se hubiera quedado el asunto, ¿verdad? Pero bueno, pues esa confesión tan generosa, pues además él me dijo: cuando pueda vienes a mi casa y te lo enseño. Y entonces pues ahí tuvimos noticias, tuvimos conocimiento de que existía un libro que además profundamente agradecido al poeta Julio Mariscal, porque realmente su poesía es una poesía muy íntima, ¿no? Que es cierto que su poesía abarca diferentes aspectos de su vida y abarca diferentes etapas, sobre todo, ¿no? Desde el amor juvenil hasta la poesía de amor más atormentado, hasta, como decía Pedro antes, la solidaridad, ¿no? y el sentido de la justicia que tenía, ¿no? Sobre todo en tierra de secano, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva, pues él nunca,
yo no había tenido noticia de que le hubiera dedicado un libro a un pueblo concreto, ¿no? Que aunque decía Manolo, y es verdad, que pueblo no solo habla de Paterna, sino que habla de muchísimos pueblos que tuvieron la misma realidad en los años de posguerra, pero él de alguna forma quiso agradecer al pueblo que lo había acogido, ¿verdad?, esos años de estancia y esos pequeños momentos de tranquilidad y sosiego que había vivido en Paterna. Entonces, al final, es un libro donde realmente él, en una prosa poética muy bella y muy literaria, realiza una serie de estampas del pueblo, desde calles hasta pues, personas que vivían en el pueblo. Es también un libro que, además de ser muy literario y además de esa alegría de que él pensase en Paterna para escribir este libro, pues es un libro que a nosotros nos da una información patrimonial que no tiene precio, ¿verdad? Porque desde cuando menciona que en tal calle había unos eucaliptos que ya no están, hasta personas del pueblo, hasta calles que tienen nombres que realmente ya no existen, ¿verdad? Entonces, pues es una información para nosotros valiosísima. Aquí se encuentra además, pues, Paco Caravaca, que fue uno de sus alumnos en Paterna y que aparece por ahí en algunas de las fotos de los expositores que tenemos por ahí. Y bueno, y con Paco, pues, y con otros alumnos, con Serafín Galán, ¿verdad? Y con muchos otros alumnos que siguen todavía vivos. A partir de lo que Julio Mariscal escribe, pues se refrescan esas historias, esas experiencias que de alguna manera, si el libro hubiera salido dentro de 20 años, eso lo habríamos perdido ya. Entonces, pues es una cuestión también histórica y patrimonial para Paterna. Y como decía, pues en el libro Julio Mariscal no tiene ningún interés de ser analítico, ¿no? ni especialmente descriptivo, sino que entiendo yo que es como cuando un fotógrafo ve una imagen en su cabeza, ¿verdad?, y retrata un momento, una escena o una estampa que está visualizando en ese momento. Pues entiendo que es lo mismo que hace Julio Mariscal, que realmente un determinado momento, experiencia, escena, la retrata, lo único que en lugar de congelarla en una imagen, pues la pone por escrito y, como decíamos, en una prosa muy poética. En el libro, pues, yo agradezco mucho tanto a Manolo como a Pedro que me pongan a mí en el foco, pero para mí ellos son igual de protagonistas de este libro, ¿verdad? Primero Pedro como prologuista del libro, que no podía ser otro, tenía que ser, el prólogo lo tenía que escribir Pedro. Este libro, además, creo firmemente que no habría visto la luz sin el apoyo de Pedro, lo cual pues yo agradezco también públicamente. Manolo, pues igual, no se limita, como aparecen en los créditos del libro, no se limita a una simple corrección y revisión, sino que, bueno, primero porque su amplio bagaje, ¿verdad?, como filólogo, ¿no?, como profesor de griego en la Universidad de Cádiz, pues tiene un dominio excelente de diccionarios históricos y de manuales lingüísticos, y tiene en definitiva unos conocimientos en la cabeza que no está corrigiendo el libro porque sea familiar directo de Julio Mariscal, que también, pero lo está corrigiendo porque es una persona especialmente indicada para ese asunto. Como ha comentado él, hemos pasado varias tardes en persona y otras tantas a través de WhatsApp, ¿verdad? Que bueno, que aunque eran pocas las cuestiones que había pero no, gracias a Manuel el tema no se ha llevado a la ligera, sino que se ha debatido ampliamente cualquier cambio de variante que hubiera que hacer y cualquier otro que hubiera que dejar tal y como estaba para preservar la voluntad de Julio Mariscal. Y después en el libro participan también, no quisiera que se me olvidara mencionarlo, Andrés Carmona, que es un artista que también es miembro de la Asociación Cultural Impresiones, y bueno, y es verdad que no son muchas, pero hay unas cuantas viñetas ahí que están ilustradas por él, y algunas de ellas pues
ya se utilizaron para ilustrar la revista número 12 que comentaba antes. Y después, pues yo una de las cosas que tenía más clara cuando se me dio el privilegio de encabezar este proyecto fue contar con la maquetación de Pedro González, ¿verdad? Que es un gestor cultural, profesor de lengua, traductor y, en definitiva, una persona ampliamente preparada para el cometido de maquetar, de ponerse al frente de la maquetación de este libro, que creo también que ha quedado muy bonita. Y bueno, pues esos son los integrantes, las personas que hemos participado en el libro. Yo no me creo ni me siento más que nadie, sino que al final, pues, de una manera tan natural y tan bonita se ha creado un equipo que, como resultado, pues, creo que ha quedado un libro que está teniendo un buen... está gustando bastante. Y bueno, simplemente decir que estamos muy orgullosos y muy contentos, porque es una manera también de que creo yo que era el deseo de Julio Mariscal, ¿no? De que de alguna forma Arcos y Paterna figurasen en su obra. Nosotros todos estos años hemos peleado mucho porque Paterna tuviese el sitio que merecía dentro de la biografía de Julio Mariscal, al igual que Julio Mariscal tuviese el sitio que merecía dentro de Paterna, dentro del pueblo de Paterna, que eso siempre nos lo hemos querido tomar muy a rajatabla. Por un lado, señalar la importancia de Julio Mariscal en el pueblo de Paterna, y por otro lado, señalar la importancia de Paterna, que durante mucho tiempo no tuvo Paterna ese sitio y creo que merecía ese sitio. Este libro, además, era voluntad de Julio Mariscal publicarlo, porque ya esto, cuando nos pusimos a trabajar con el libro, apareció la información a través de Luis García Gil, ¿verdad? Hijo de José Manuel García Gómez, que era quien editaba la revista Caleta en Cádiz por aquellos años. Pues Julio Mariscal le mandó 2 textos de este libro, que aparecieron publicados en uno de los números de Caleta, y que debajo de la publicación de esos textos, en paréntesis, aparecía para un posible libro pueblo, es decir, que él tenía ya en la cabeza publicarlo. Por tanto, pues es una doble o una triple alegría saber que al final, en definitiva, lo que estamos haciendo es cumplir con la voluntad del poeta. Así que, bueno, me parece que Pepa iba a leer algún texto. ¿Alguna persona más? Algunos escritores que hay y alguna otra persona que le apetezca. Bueno, pues eso vamos a dejar con la lectura de algunos de los textos del libro, y simplemente que muchas gracias por venir. Gracias. Buenas tardes a todos. Encantada de... ¿Qué pasa? ¿No se escucha? ¿Que adelante la actriz? Que no se ve. Pues decía que buenas tardes y que encantada de poder leer un fragmento, una estampa de este precioso libro Pueblo, que yo ya me he leído, y que además me parece que un maestro como Julio Mariscal merecía que estuviera este libro al cuidado de las personas que ha estado, porque eran las mejores personas y las mejores manos que podía tener. El libro de Julio Mariscal. Os voy a leer La tonta. Un segundito. Tengo un permiso. Que no se oye bien. Este es nuevo y todavía no... Bueno. La tonta. Era trágico verla cruzar la calle. No tiene más que hueso y pellejo. Los chiquillos la andan pellizcando por las esquinas. No, si al final vamos a pie que tener estómago.
Los mozos entre risotadas y palabras ajenas, reclutando osadía al amparo del grupo, le gritaban: «Juana, si me lo enseñas te doy un real. Juana, si me lo enseñas, Juana». Juana era morena, de mediana estatura, de labios crueles y pómulos cavernosos. Tenía los pies enormes y los ojos negros, profundos y bobos, que miraban ausentes como si al clavarse miraran más allá de la unidad. Andaban en esa edad incierta en que el rostro se esculpe entre dos arrugas y el cuerpo aún conserva un gesto o una curva de abril, de clara tarde de santo. Para los que aún andaban sin alcanzar los 30, Juan había existido siempre. Su idiotez llenó de pavor las travesuras iniciales. Había sido dique para sus días de novillo, piedra para sus burlas de internado, compasión y muletilla para esta actualidad de hombres de provecho. Ella tenía su sitio en la colmena del pueblo. Se destinaba a los oficios más inverosímiles, lloraba a los muertos, llevaba ese misterioso billete de los enamorados, rebuscaba las aceitunas de noviembre o las espigas de junio y mendigaba a cambio un trozo de vestido o un cocido trasnochado. Iba viviendo de todo lo inservible, lo sucio, lo condenado al desván, al pudridero. Se la encontraba en todas partes. Uno se había hecho encontrarla y sentía algo entrañable ante el salvazo de su simpleza, de su suciedad, de su carne neutra, de sus senos ilustres, de su cintura sin brillo. Se la empezó a ver más espaciadamente, se la empezó a sentir por su vacío en la plaza y en la fiesta. Quizá alguna vez, entre dos luces, en esa hora acongojante de los crepúsculos. Una tarde, los campos de quemados, vacíos, negros por el sol de la trilla, la vimos subir al borde de las 4. Cruzaba la tarde trabajosamente, mal cubriendo de harapos una preñez monstruosa cuyo origen había de buscarse en los zagalones. ¿Cuántos? Borrachos de sol y brutalidad tras la jornada de siega, en los 18 años pujantes que zancadillearon su idiotez para estrenar la letra del más sabroso de los que cantan. Salvador. ¿Lo quieres? No, sí. No quiero lo que... Bueno, lo he abierto al azar y me ha salido la página con la calle de los ahorcados. Esta es la calle de los ahorcados, ancha, desigual, blanca y boba como conciencia de niña en primera floración. Calle de guijarros vivos, de esquinas tormentosas y locos geranios en flor bajo el tazonazo desesperadamente azul de los cielos estivales. Aquí, calle de los ahorcados, de nombre siniestro y calderonón, en un contraste morboso de gusano y sonrisa, de redondos ojos con luna y clavedón en el pelo, el pueblo tiene su fábrica de arena y su fuente. Se diría, especulando un poco con esa inefable gracia de lo popular, que Paterna ha puesto aquí su pan y su agua al resguardo, en casa del herrero, asador de palo. El pan y el agua, para esta advocación de lengua vomitada hacia la muerte, de mueca grotesca de un caminar que ya es meta.
Mira, el corpus, que estamos en el corpus. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tuve la suerte de leer el libro cuando aún era un borrador, porque fui el encargado de traérselo a Pedro. Lo que no tenía todavía era el prólogo. Corpus. Subió el primer cohete y fue un navajazo en el azul enfermo del alba, un desgarrón por donde se le derramaban las estrellas a la noche. Pero desde mucho antes, las mozas andaban por la costa y los brazos al aire en esto de las últimas pajeritas. Luego, con la mañana, iba subiendo el rosario de beatas. Cada una tenía su distintivo, su lugar y su espina. Cruzaba Doña Concha, siempre barroca de postizo y añoranza, entre las tres hijas en estado de merecer. Doña Natividad, con el vinagre de sus años de maestra de escuela. Doña María Jesús, con el merino de su viudedad prematura y el melocotón fresco, todavía apetitoso, de su cara entre bolillos de almagro. Cuando apareció el sacramento, ya con las 11 encaramadas sobre el campanario, los cohetes apenas se podían con el bárbaro sol de los secanos. Venía blanco y oro, bajo palio que llevaban las personas de orden, profesionales de cocina, terratenientes que habían adquirido el don más o menos grande, según el número de fanega, que encerraban en su cazurrería en una sonrisa boba, lívida, turbia del negocio, de la lija, del chaparrón o el peligro. Todo ello arropado por el pueblo. Ese pueblo de manos tallada por la estela, de piernas curvadas por el caballo, de espalda deformada por el matute. Y así, por calles de albero, iba este panderetito de harina entre corchas de boda, juncia y olor a cuero, a romero, a par recién sacado. La mañana tan ancha, tan madura, se le quedó pequeña. Y era tan diminuto que el sacerdote tenía que elevarlo para que alcanzaran a los ojos, pero a la vez tan diminuto que no bastaría para hacerlo toda la barba de agosto. ¿Alguna otra persona le apetece leer algún texto? Yo creo que para ser equitativo en esta lectura debía de haber una representación de Paterna, y creo que ninguna voz mejor para ello que la de Francisco Caravaca, que está aquí con nosotros. Francisco Caravaca es un alumno de Julio Mariscal en el doble sentido, alumno literario y alumno de aquellos cursos escolares de los años 50. Así que, por favor, espero no haberte violentado. ¿Qué tal, Pedro? Pues, cuando he leído el libro, lo he visto. Digo que lo he visto como describe, sobre todo las calles. Mi abuela paterna vivía detrás de la iglesia en una calle que nosotros le decíamos la calle de los muertos, que es la calle de Arcos. Y la describe perfectamente con esa fuente que tenía y esa escalera, una escalera de amplios peldaños, se dice, en la escalera, amplísimos que se llevaba con comodidad al difunto, a pie. Y otra de las calles que a mí le tengo un recuerdo fantástico es esa que nombra Juan, en la que en el final había varios eucaliptos, y es verdad, allí me crié. No nací allí, nací en la calle de San José, donde vivían mis padres, pero coincidió que mi abuela materna se le murió un hijo joven, y yo allí me crié, en esa calle tan preciosa de La Rosa, una calle fantástica. Recuerdo hasta el calor de las losas que tenía mi abuela
en la calle, claro, limpias como una patena, y el calor que desprendían cuando me apoyaba en ellas sentado en el suelo. Es una cosa fantástica. Y luego don Julio, como le decíamos siempre, yo le sigo diciendo, ahora me vienen a la memoria que él nos mandaba redactar sobre todo, Calle de los Ahorcados, que hiciéramos una redacción, a ver cómo lo veían, cómo lo pensaban. Y sobre los contrabandistas, cosas que eran en Paterna había varias familias completas que se dedicaban al contrabando a caballo, otros eran mochileros y iban a pie. Bueno, pues yo le tengo que agradecer que creó en mí la inquietud por el conocimiento. Muy abierto ese conocimiento. Desde el flamenco, la literatura, la poesía, el arte. Me dejaba leer todos los libros que tenía. Se léete el lomo, autor y nombre. Ya no lo leerás. Todos éramos chicos, 13, 14 o 15 años. Pero me dejó la impronta. Le tengo mucho que agradecer. Ni el agüita de Dios que brinca y corre en la fuente de la mañana a la noche, ni la alegría de un cielo inmaculado y abierto, ni siquiera la gracia frágil, popular y remuzante de la almacita y el cántaro, pueden, con este lagrimón de sombra, con este desconsolado tercio de seguirilla, que es la calle de Arcos. De verdad que no merecía el pueblo vecino grímpola de luz sobre el viejo pedestal de su peña, que se actualizase su recuerdo en una calle así. Porque Arcos, tan leve, tan ganado, con luz transparente, sus escudones señoriales, su leyenda inefablemente pícara del corregidor y la molinera, venía para algo más que para este declive escalonado hacia un cementerio enteco, de paredones recosidos y pobres cruces de pino, para mucho más que para la doma y el llanto de esta cárcel pueblerina. A ti, don Julio, como siempre. Sí. Ahora Javier, si va, ahora no me voy a equivocar, ¿no? Va a interpretar la composición Pueblo y bueno, con esta última tema de Javier Salmerón, al cual, como hemos dicho al principio, agradecemos también pues que participe en esta presentación literaria. No sé si por parte de la mesa, Manuel. Muy bien, pues cerramos el acto con Javier Salmerón. De nuevo agradecer, para que las últimas palabras sean la música, agradecer a todos vosotros vuestra presencia aquí, agradecer tanto a Pedro, a Manuel, a Manolo, que nos acompaña también aquí, y por supuesto agradecer a alguien que al principio no lo he dicho, que es a mi jefe de servicio, que está ahí siempre disponible, al pie del cañón, a Juan Mariscal, pieza fundamental para que todo este tipo de actos se puedan realizar. Así que muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, yo simplemente felicitar públicamente, que ya lo he hecho en privado, a los implicados de este hito histórico que es la edición de una obra inédita de nuestro admirado Julio Mariscal, Juan principalmente, Manuel y por supuesto a Pedro Sevilla, que siempre todo lo que sea relacionado con Julio Mariscal, Pedro Sevilla tiene que estar, es una de las personas, si no la que más ha velado por la obra de Julio y siempre está dispuesto a ayudar. A mí me ha ayudado muchísimo también, así que felicitar a todos los implicados y voy a cerrar con un poema, por supuesto, de Julio Mariscal, que se llama El Pueblo.
Hay un videoclip, por si lo queréis ver, que se rodó en Paterna de Rivera, también bajo el control, la vigilancia y el apoyo y la ayuda inestimable de Juan Sánchez. El pueblo. El pueblo es gris, un día de grasas, una vieja rutina de risas y rosarios, y los horizontes cansados de originales. Eternos juntos, recuas y canciones, 3 días de reina para la cruz de mayo y el baile transparente del domingo. Una vez también se muere alguien, cambia el cabo de la cualquier fin, en fin las cosas. Los días van viendo su escarpelo, en la corteza enorme del hastío, porque fuego es sudar para ir partirse el alma, el alma sobre el sopas de ajuares juntan el día, a media tarde y a la noche. Huyesen en la carne para la bota y el jardín. Madrugadas entera miseria, vuelve caricatura al pañuelo del sol. Pero también el pueblo tiene su espalda, sus rodeos, sus niños, sus canciones de rueda. Pueblo de España, en tal tratado, remanchado de un preocupo se intemperie, pueblo de largas privaciones, desamparado y solo, tendido a la campiña, con una mano abierta, implorando un poquito de compasión. Un feliz siquiera de eso que llaman paz, sueños de misterio.